Hola, mi nombre es Jorge Martínez, ya lo sabéis, yo soy ingeniero de aviones. Hoy empezamos un nuevo ejercicio aplicado a la teoría de Navier-Stokes, ¿de acuerdo? En el que se nos va a pedir calcular una velocidad y una presión. Vamos a ver en qué consiste el ejercicio, pero antes sí que me gustaría deciros que por favor os suscribáis al canal, tanto por vosotros, para que estéis informados, como para mí, para motivarme a seguir haciendo vídeos de este estilo que veo que faltan en internet. Así que vamos con ello. Simplemente me dicen en el ejercicio que tengo dos placas infinitas. Esta es la vista de perfil, de acuerdo a la sección transversal, pero son infinitas a lo largo del eje Y. De acuerdo, aquí tenemos el sistema de coordenadas y me dicen que están separadas por una distancia h y que entre las dos circula cierto fluido, de acuerdo, de densidad ρ, viscosidad mu, conductividad térmica K y calor específico C. La placa de arriba está a una temperatura T sub U, de upper en inglés, y se mueve a una velocidad U. Mientras que la de abajo permanece fija y está a una temperatura T sub L, T low, ¿de acuerdo? Temperatura de la placa de abajo lower, de lower one. Muy bien, pues lo que me piden es calcular la velocidad. Vamos a ver una serie de cosas. Yo sé que mi problema, como la velocidad u me han dicho que es constante, voy a poner que cualquier derivada con respecto del tiempo me va a dar 0. Y por ser infinitas a lo largo del eje y, eso significa que la derivada con respecto de y me va a dar 0. Muy bien. Ahora, es importante en los ejercicios de Navier-Stokes no solo que os baséis en las matemáticas, sino que os baséis en la intuición, una intuición lógica, ¿de acuerdo? Y es que si sabemos un poquito de teoría, esto nos va a facilitar mucho a la hora de que se tachen, de saber qué cosas vamos a tener que tachar en las ecuaciones. Vamos a ver lo que os digo. Resulta que me están diciendo que la placa de arriba se está moviendo con una velocidad u. Pues yo sé que por condición de adherencia, en este caso de fluido sólido, ¿de acuerdo? La partícula que esté justo en este punto de aquí, ¿qué velocidad va a tener de mi fluido? Porque el fluido, recordemos que ocupa todo esto. Efectivamente, va a tener la velocidad u. Por lo tanto, va a tener esta velocidad. Y la placa que esté, perdón, y la partícula que esté justo en el punto de abajo, pero en contacto con la otra placa, como la otra placa no se mueve, en este caso voy a tener una velocidad 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo puedo dibujar aquí mi gradiente de velocidades. ¿Habéis visto qué fácil? Hemos sacado la velocidad, sí, pero no de forma numérica, sino gráficamente cómo van a cambiar, ¿de acuerdo? Pero yo sé que este mismo triangulito, ¿dónde lo vuelvo a tener? Justo en el lado siguiente, ¿no? Esta partícula vuelve a tener esta velocidad, mientras que la de abajo tiene esta, y por lo tanto se repite. Esto es muy importante, lo vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Las velocidades siguen siendo las mismas, constantes a lo largo de qué dirección, del eje X. Ah, amigo, ahora vamos a ver. Me piden calcular pues la velocidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, voy a copiar la ecuación de continuidad. ¿Para qué coordenadas? Para las coordenadas cartesianas, ¿de acuerdo? X y Z, porque me las están dando. Así que tendríamos esto, v de x con respecto de x, más v de y con respecto de y, más v de z con respecto de z es igual a 0. Muy bien, vamos a ver qué cosas se nos tachan. Sabemos que por simetría esta va a quedar anulada, pero claro, esto me queda un poco raro, ¿no? Aquí es donde viene lo que os acabo de decir, esa intuición lógica, esa chispa que os tiene que venir viendo propiedades en los ejercicios, y es que la velocidad en la dirección X, es decir, la velocidad que vaya en esta dirección, según mi eje de coordenadas, cambia a lo largo de X, es decir, esta velocidad es igual en este otro según esta distancia, o sea, si yo incremento mi distancia, ¿esta velocidad ha sufrido alguna variación? No. Y si me vengo para atrás, no, porque tendríamos el mismo triangulito. Es decir, a lo largo de esta línea la velocidad permanece constante. Sin embargo, la velocidad a medida que aumento la distancia entre las placas, es decir, a medida que me alejo más de esta placa, mi velocidad va aumentando, ¿veis? Aquí tendría esta. Luego, eso es importante conocerlo. Este término va a quedar anulado porque la velocidad que va en la dirección X a lo largo de X, ¿de acuerdo?
sí que permanece constante, por lo tanto no tiene sentido. Finalmente lo que me está quedando es que v de z, la velocidad en z con respecto de z, es igual a 0. Esto significa que v de z, dependiendo de z, es igual a una constante, que voy a llamar c sub 1. ¿De acuerdo? Para resolver esta constante necesito unas condiciones iniciales. Necesito un punto en el que sepa la velocidad que tiene en z. El punto que conozco es este. ¿Por qué? Porque sé que para que la velocidad para z igual a ¿qué? Igual a 0. ¿De acuerdo? Este punto, este eje de coordenadas lo he puesto aquí para que veáis, porque vamos a trabajar mucho con él, pero realmente está puesto aquí. ¿De acuerdo? En la base, donde z es igual a 0, ese punto, ¿qué velocidad tiene? Pues tiene una velocidad 0, en z no tiene velocidad. ¿De acuerdo? Y eso significa que c1 es igual a 0 y que por tanto la velocidad en z para cualquier z es igual a 0. ¿De acuerdo? En ningún momento hay velocidad en z, como ya habíamos supuesto. ¿Lo veis? No tenemos ninguna flecha de velocidad que apunte hacia arriba. ¿Pero eso significa que no haya velocidad? No, eso significa que tanto la componente en z como la componente en y no van a tener velocidades. La única velocidad que existe está en la componente x. Y vamos a utilizar la ecuación del momento, esta de aquí, la del momento, en la dirección x precisamente para calcularla. Así que yo voy a ir copiando, tendríamos ρ v de x con respecto del tiempo, este término quedará anulado, este término quedará anulado también. A ver, si queréis podéis saltaros mientras hasta que termine de copiar. X, z es igual a menos derivada de la presión, vaya, con respecto de x más mu derivada al cuadrado de v de x con respecto de x cuadrado más derivada al cuadrado de v de x cuadrado de y cuadrado más derivada al cuadrado de v de x con respecto de z cuadrado más ρ fuerzas básicas en x. Importante, se me había olvidado que sí que nos daban la gravedad en este ejercicio, ¿de acuerdo? Tendríamos aquí la gravedad. Muy bien, vamos a ver. Como era estacionario, habíamos dicho que este término queda anulado, ¿de acuerdo? Por el apartado anterior sabemos que la velocidad de x no depende de x, por lo tanto este se anula. Cualquier derivada parcial de y por simetría se anulaba, ¿de acuerdo? Y v de z era 0, por lo tanto esto también quedaba anulado. La presión depende de x. Ya os puedo decir que no va a depender de x, ¿de acuerdo? Pero de todas formas, esto hay que demostrarlo también matemáticamente, ¿de acuerdo? Os hago spoiler. La presión únicamente en este caso va a depender de la columna de fluido que nosotros tengamos arriba, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la presión va a depender de z. La presión es una función de z. A lo largo de esta línea, la presión permanece constante, pero si yo subo, la presión va disminuyendo porque cada vez tengo menos cantidad de fluido encima mío. Por lo tanto, vamos a ver, sabemos que se va a anular, pero lo vamos a dejar de momento y ahora demostraremos, antes de operar. Este lado de la ecuación se me ha quedado igual lado a 0. Aquí sabemos que v de x no depende de x, que cualquier derivada con respecto de y es 0, y v de x con respecto de z sabemos que este es el término que nosotros queremos hallar, porque efectivamente la velocidad que va en x, es decir, esta velocidad, v de x, sí que depende de z. Existen fuerzas mágicas en esta dirección. La única fuerza es la gravedad, pero va en la dirección z, por lo tanto este término queda anulado. De esta forma me queda que 0 es igual a menos el gradiente, menos esto, más mu por derivada al cuadrado v de x con respecto de z al cuadrado. Muy bien. Claro, tengo que demostrar de alguna forma que esto es falso, que este término se anula, esto no es así.
Por lo tanto, me voy a ir al momento, a la ecuación del momento, voy a poner, esta era la de x, me voy a ir a la ecuación del momento de z, porque no me voy a ir a la de y por simetría, no vamos a sacar nada de ahí, y la única otra es la de z, por lo tanto, os voy a copiar la de z, así que podéis esperar un ratito. V de z con respecto de t más v de x, v de z con respecto de x más v de y, v de z con respecto de y más v de z con respecto de z es igual a menos p de z más mu al cuadrado de v de z x cuadrado más v de z derivada de y cuadrado más v de z al cuadrado más en z. De acuerdo, ya la tenemos copiada. Vamos a ver qué cosas se anulan en esta ecuación y recordemos que lo que queremos hallar es la presión, que también nos la preguntan, para obtener la velocidad. De algún modo ambos apartados están ligados, ¿de acuerdo? Vamos a ver, este se cancela por ser estacionario. No teníamos velocidad en z, no teníamos velocidad en z, además depende de y. No teníamos velocidad en z, no teníamos velocidad en z, no teníamos velocidad en z, no teníamos velocidad en z. Por lo tanto, lo único que nos ha quedado es que 0 es igual a menos esto más ρ, y la fuerza mágica en este caso, G sí que va, es la única fuerza, la de la gravedad, y va en la dirección z. Por lo tanto, ρ G. A partir de aquí integramos, me quedaría ρ G diferencial de z es igual al diferencial de presión, y resolviendo esto me quedaría ρ GZ más una constante es igual a ¿qué? Es igual a la presión, es igual a la presión, ¿de acuerdo? Finalmente, utilizando una condición de contorno, que ¿cuál es? Me daban la presión arriba, por lo tanto, P de Z, P de Z, ¿en qué Z? Igual a H, esto es igual a P1, porque sabemos que aquí, para Z igual a H, teníamos esta presión. De esta forma ya he obtenido que PZ es una función de PU más ρ GH. ¿De acuerdo? Esta es la ecuación que me describe cómo cambia la presión. Por lo tanto, como no depende de x, ahora sí que sí puedo tachar este término queda cancelado, y finalmente, para obtener la velocidad, volviendo a la ecuación del momento en x, me queda que 0 es igual a mu derivada al cuadrado de v de x con respecto de z al cuadrado. Z no puede ser, mu no puede ser 0, por lo tanto me queda que v en x es igual a C1 más C2Z. ¿De acuerdo? Esta es muy fácil de ver, esta ecuación. Y ahora, sustituyendo para Z igual a 0, sabemos que tenemos v de x es igual a 0, ¿de acuerdo? En este punto no tenemos velocidad, y que para z igual a ¿dónde? Igual a h, mi velocidad en x es igual a u. Por lo tanto, finalmente tengo que la velocidad a lo largo de x, que depende de quién, depende de z, no es más que u partido h por z. Y finalmente de aquí es donde hemos obtenido la velocidad y la presión. Os espero en el próximo vídeo. Por favor, si os están gustando los vídeos, suscribiros, y luego continuaremos con los siguientes apartados. Así que os espero. Un saludo.